Buenos días, niños. Me da mucho gusto estar con ustedes un día más en el que podemos compartir esta catequesis de nuestro libro 6, Jesús vive entre nosotros. Les doy la cordial bienvenida a esta pequeña catequesis. El día de hoy mi nombre es Teodoro Vargas Martínez, soy catequista del Centro Jesús Vive. Pues bueno, vamos a iniciar nuestra catequesis del día de hoy poniéndonos siempre, como en cada catequesis, en las manos de Dios por medio de la oración. Y vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos a Dios Padre para que en este momento que estamos aquí viviendo esta catequesis podamos nosotros entender cada una de las cosas que por medio de su Hijo Jesucristo nos quiere hacer llegar. Él que está en medio de nosotros y que camina también con nosotros, que nos vaya ayudando para que podamos nosotros entender cada paso que Él nos está enseñando hasta que lleguemos a tu bendita presencia, Padre. Te pedimos que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros para que abra nuestro corazón y nuestra mente. Y así podamos cada uno de nosotros juntos ir caminando hasta que lleguemos a ti, bendito Padre. Te ofrecemos este tiempo, sobre todo para que podamos nosotros en esta preparación poder recibir a tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy me toca compartir con ustedes un tema muy hermoso en el cual vamos a ver la presencia real y misteriosa de Jesús. Es el tema 4 de este libro 6 de Jesús vive entre nosotros. Como es costumbre en nuestro cuaderno de trabajo, podemos nosotros orientarnos para llevar esta catequesis en la página número 54. Lo van a poder distinguir por los colores en verde, en el cual es la unidad número 3. Jesús me invita a comer su cuerpo y su sangre. Bueno, si ya tienes la página de este tema 4, vamos a iniciar, como es costumbre en cada tema de catequesis. En el título viene inmediatamente lo que es la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios. Y dice en Mateo 28:20. Si tienen por ahí su Biblia, busquen esta cita bíblica para que la podamos leer juntos. Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Listo? Nos ponemos de pie y decimos: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y sepa que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, en este tema que el día de hoy vamos a compartir, vemos cómo la presencia real y misteriosa de Jesús nos empieza a hablar por medio de esta palabra. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Por medio de esta palabra y los símbolos que estamos viendo en el fondo de esta imagen, vamos a ver un poco de lo que está hablando en esta palabra nuestro Señor Jesús, que quiere decir con que va a estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Nos fijamos en nuestro cuaderno de trabajo, en lo que es el texto, y empezamos a ver lo que dice en el primer párrafo. Jesús resucitado vive entre nosotros.
Y así como nosotros lo podemos ver ahorita en la imagen de este video, podemos ver cómo Jesús representado está acompañando a cada una de las personas, los chavos que están en la patineta jugando, en los momentos que está uno enfermo, incluso por ejemplo mamá que está en la cocina está ahí con ella, cuando estamos luego viendo la televisión o jugando algún videojuego también está con nosotros, así como cuando estamos haciendo ejercicio, Él siempre nos va acompañando en cada momento. Pero no nada más se queda ahí, sino también en las situaciones felices, también en las situaciones más tristes de nuestra vida, en los momentos que nos vemos de repente agobiados, Jesús nos está siempre acompañando. Vemos ahí, por ejemplo, como una persona que está levantando para ir a trabajar, los chicos que están en el examen, en ese momento difícil, ¿quién de nosotros no ha estado así, verdad? Que de repente no entendemos, o cuando estamos trabajando, que sentimos que nuestro trabajo no vale, pues ahí Jesús nos está acompañando, nunca estamos solos, y nos sigue diciendo nuestro texto, Él no nos ha dejado solos, está presente de múltiples maneras en su iglesia. Como vemos ahí en el video, eso se sigue mostrando en nuestro día a día, pero nos dice una cita bíblica muy hermosa, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Esto lo pueden encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, en el versículo número 20, para que lo vayan ubicando. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí donde nos reunimos muchas veces nosotros para orar, ahí también está con nosotros. Si nosotros nos unimos para pedirle algo a Jesús, Él siempre se va a estar con nosotros. Si nosotros le ofrecemos nuestra alegría, Él ahí va a estar en medio de nosotros. Pero veamos cómo nos dice nuestro texto, que está en múltiples maneras en su iglesia. Podemos ver, como dice nuestro texto, que en su palabra lo podemos encontrar, en la oración, en los pobres, en los enfermos y necesitados, y también en los sacramentos, y sobre todo en los ministros, ¿sí? En este caso se refiere a todos los sacerdotes que llevan a cabo esa celebración eucarística. Y nos dice ya al finalizar de este primer párrafo, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Ahorita vamos a ir viendo un poquito qué significa eso, ¿sí? Dice que Jesús verdaderamente está presente en los signos sencillos del pan y el vino, que por el poder de la palabra de Jesús y por la fuerza del Espíritu Santo, en el momento sublime de la consagración, se convierten en su cuerpo y en su sangre. Esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Pareciera un poco confuso, pero Él, durante la última cena, antes de que Él fuera apresado y que fuera llevado a ser juzgado y sentenciado a muerte, para que Él llevara esa cruz hasta ese monte de las calaveras donde iba a ser crucificado y posteriormente resucitado, en esa última cena Él instaura lo que es la Eucaristía, y en ese momento esos signos del pan y el vino se hacen presente en cada misa que se está celebrando diario en todas partes del mundo. Podemos ver nosotros en estas imágenes lo que conocemos como el Santísimo Sacramento que está en el altar. Si vemos en esa imagen que está un poco más grande, en la parte superior izquierda, en el centro estamos viendo lo que se representa como el pan, que es la presencia de Jesucristo, que se le conoce en su forma eucarística.
lo conocemos como un pedacito de pan. Por eso que Él nos decía en esa última cena. Pero también a nuestro Señor Jesucristo lo podemos encontrar, ¿sí?, en esa presencia real en el sagrario, y también lo podemos encontrar en esa presencia real cuando el sacerdote empieza a hacer la consagración. Nos sigue diciendo su tema: el sacramento de la Eucaristía es la presencia real y misteriosa de Cristo Jesús. Por ello, le mostramos diversas formas de adoración y respeto. Visitarlo en el sagrario es una prueba de gratitud, un signo de cariño y de adoración hacia nuestro Señor y amigo Salvador. Estamos muy acostumbrados a que nosotros nos hablan de Jesús e inmediatamente lo imaginamos como una persona, pero Él se quiso quedar con nosotros en esta forma eucarística, donde se manifiesta como también carne y sangre, ¿sí? Y eso lo vamos a entender un poquito más por medio de los signos que estamos viendo en la Sagrada Misa. La conocemos también como la Sagrada Eucaristía. Ahí podemos ver, por ejemplo, en el momento que el sacerdote levanta a nuestro Señor, cuando lo conocemos en esa custodia, que lo conocemos con el nombre del Santísimo Sacramento del altar, y en este momento que el Padre impone sus manos, es el momento en que Él le pide, hace esa oración pidiendo al Espíritu Santo que esas especies eucarísticas, que es el pan y es el vino, el pan que es esa pequeña oblea que está ahí, que es no nada más una oblea, ya después de que Él está pidiendo que el Espíritu Santo lo convierta en sangre y en carne de nuestro Señor Jesucristo. Dice en verdadera carne y en verdadera sangre, que quiere decir que es verdadera carne y verdadera sangre de Jesús. Es tal cual, lo estamos tomando literalmente de lo que está diciendo el sacerdote, ¿sí? En nuestro libro dice: vivo mi fe. Como compromiso de este encuentro de la catequesis durante la semana, harás una visita a Jesús Eucaristía. Debemos ir entendiendo esas palabras porque normalmente son palabras muy comunes dentro del lenguaje que se usa en la misa, en todos los libros de catequesis. Cuando nos referimos a la Eucaristía, nos estamos refiriendo a esta presencia de Jesús, ¿sí? Ya lo decíamos anteriormente en las diapositivas que estábamos viendo anteriores, donde Jesús tiene diversas formas que también se puede presentar. Lo estoy recorriendo un poquito para que lo volvamos a ver, ¿sí? Lo encontramos a Jesús en su palabra. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, va a haber algunos momentos que Jesús nos va a estar hablando en el momento que estamos haciendo esa lectura de algún pasaje de la Biblia. Dios, por medio de esta palabra y por medio de su Hijo Jesucristo, nos va a empezar a hablar, nos va a empezar a orientar en esos momentos que a lo mejor estamos llevando una situación de vida que Él quiere que cambiemos. En la oración, en diferentes momentos de oración, en la mañana cuando me levanto, cuando voy a comer, cuando me voy a dormir, cuando estoy participando en la misa, a lo mejor cuando me siento triste, me siento alegre y estoy haciendo oración, en ese momento también puedo tener esa presencia de Jesús y tener un diálogo con Él, ¿sí? En los pobres hay muchos testimonios de los santos donde se les presenta a Jesús en forma de un pobre, ¿sí? Y no lo reconocen. Está también un relato en la Biblia de los discípulos de Emaús, como ellos no reconocen a Jesús hasta el momento que Él fracciona el pan y lo comparte.
Entonces podemos ver, encontrarnos a Jesús también en esos pobres, en los enfermos. Cuando nosotros vamos, acompañamos a un enfermo, le estamos ayudando, Jesús lo está acompañando en ese momento, ¿sí? En los necesitados. Ahorita, por ejemplo, en estos tiempos, hay personas que están muy necesitadas de amor, también de cariño, porque han pasado mucho tiempo encerrados que no salen, más nuestros adultos mayores, porque ellos están exponiendo ahorita a este virus que está en nuestro medio ambiente, pues ellos llegan a tener algunas ansiedades, algunas enfermedades en la cual ellos tienen la necesidad de ser auxiliados, o en muchas otras necesidades vamos a encontrar, no nada más en la salud. Y en los sacramentos, ¿sí? En los diferentes sacramentos que estamos recibiendo durante nuestra vida, ahí también se hace presente Jesús en cada uno de nosotros. Y sobre todo con el sacerdote, cuando nos estamos confesando, cuando Él nos está haciendo durante la homilía, explicándonos la palabra de Dios, dándonos una catequesis e incluso orientándonos para que nosotros podamos vivir un mejor encuentro con Jesús. Por eso en esta catequesis que estamos viviendo esa presencia, vamos a ver estos símbolos que vamos a encontrar en los templos. Por ejemplo, vemos en la capilla de Santa Cruz, los que conocen la capilla, tenemos esa cajita dorada, ¿sí? Que tiene una forma de cruz azul, donde ahí se guarda lo que es la presencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice en el tema, vayamos a visitarlo, un momento en el que podamos estar con Él y dialogar y platicarle, porque realmente Él está presente ahí. Los que han tenido la oportunidad de estar en el templo parroquial, allí en Banti, podrán ver la cajita que está en la parte inferior izquierda, también una cajita dorada, ¿sí? Que ahí también está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo sabemos que está ahí nuestro Señor Jesucristo? Por lo general siempre hay una lamparita roja. Esa lamparita roja indica que está ahí la presencia de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Pues bueno, en ese compromiso para vivir nuestra fe, nosotros vamos a ir viendo esa presencia de Jesús. Así que caminando hacia nuestra preparación de este sacramento, dice que puedes hacerla el jueves, un día en que de modo particular la iglesia le dedica a la adoración eucarística. Pues se le conoce también los jueves sacerdotales o jueves eucarísticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento está presente Jesús en esa forma eucarística. También la puedes hacer en el templo o en una capilla de tu comunidad frente al sagrario, llegando unos minutos antes de la misa dominical o quedarte un poco después de que termine. Recuerda que existen otras presencias de Jesús, como ya lo habíamos comentado, como los pobres y necesitados. ¿Cómo te gustaría encontrarte ahí con tu amigo Jesús? ¿Qué puedes hacer? ¿Sí? Y bueno, pues en la parte ya final de nuestro libro vamos a tener que hacer que cuando descubro cómo te sentiste de vivir este compromiso y de qué te diste cuenta, ¿sí? ¿Qué cosas viste en ese momento? ¿Qué te llamó la atención? Ahí en ese cuadrito verde lo vas a colocar. Luego, en la parte inferior hay unas preguntas que nos hace el libro para que nos vayamos aprendiendo, ¿verdad? Dice, ¿sabías qué? Con el término transubstanciación, la Iglesia explica cómo puede estar Jesús vivo y presente en la Eucaristía, bajo los dones del pan y el vino, mientras que las sustancias se transforman por la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Un símbolo de reverencia que nosotros tenemos ante esta parte que es la transubstanciación es cuando
El Padre, como lo vemos en esa imagen, levanta las manos y empieza a pedirle al Espíritu Santo que se convierta ese pan y ese vino en verdadera presencia, en verdadera carne, en verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento que le está diciendo esas palabras, uno de los monaguillos está tocando una campanilla y empieza a tocar la campanilla como símbolo de que sabemos que el Espíritu Santo se está haciendo presente y se está llevando a cabo ese momento tan sublime, tan grandioso en la misa. Y en ese momento cada uno de nosotros nos debemos de arrodillar como manera de adoración a nuestro Señor Jesucristo, porque es al único que podemos adorar. Y en ese momento que todos estamos hincados, siempre hay que estar fijos en nuestra mirada sobre ese copón, esa copa que está ahí, ¿sí? Donde está el vino, un copón que está a un costado donde se guarda lo que son las hostias sin consagrar, pero al momento que levanta las manos, esa palabra de transubstanciación se agarra y se convierte en carne, ¿sí? Y el vino que está en esa copa se convierte en sangre. Un poquito medio compleja esta palabra de la transubstanciación, que nos explica cómo en este momento tan grandioso y glorioso ese pequeño pan que está ahí se convierte en carne. Por eso debemos de tener mucho respeto a esta presencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo. Ya para finalizar nuestro tema, vamos a encontrar en la página número 56 lo que es la catequesis familiar. Ya saben que esta catequesis la tienen que hacer con algunos familiares. Si está papá o mamá con ustedes, pues con ellos se juntan un rato a leer este fragmento que está muy, muy pequeño, que habla de cómo se celebró en México el primer Congreso Eucarístico Nacional. Dice que es decir que algunos grupos de jornadas se dedican a reflexionar y orar y manifiestan y a manifestar adoración a Jesús, presente en modo real y misterioso en la Eucaristía. El himno de este congreso dice al inicio: cantad, cantad, la patria se arrodilla al pasar Jesucristo Redentor. Nos preguntamos, ¿por qué nos hincamos ante su presencia? Jesús nos ha dado muestras de que Él vive entre nosotros y de una forma admirable en el sacramento de la Eucaristía. Conozcamos la historia de uno de los milagros eucarísticos más famosos, ¿sí? Y ahí viene el milagro eucarístico de Bolsena. Este milagro eucarístico se le conoce así porque se muestra la real presencia de nuestro Señor Jesucristo ahí en ese altar. Y ustedes, si buscan ahí en YouTube, en los canales católicos, van a poder encontrar muchos milagros eucarísticos que ha habido. En especial es el primero que está documentado de esa presencia real de Jesús, pero se lo voy a dejar para que ustedes lo vean al término de esta catequesis, un video que va a salir a las 11 de la mañana, que es al término de esta catequesis, y ustedes puedan entender un poco más de cómo es esa presencia de Jesús en la Eucaristía, en ese pan, ¿sí? Cuando hablamos de que ese pan se convierte en carne, es como nuestra carne. Si nos quitamos un cacho de carne, ¿qué le pasa? Cuando nos hemos cortado, ¿qué hemos visto, no? Que si nos cortamos un pedacito, nos sale sangre de esa carne. Pues bueno, ese pan también contiene sangre. No nada más el vino que está ahí es sangre, ¿sí? Y ustedes más adelante van a ir entendiendo el porqué de cada nombre que se le está dando al vino, por qué se le dice que es sangre y por qué a esta hostia, después de que sea consagrado, se convierte en carne. Conforme ustedes vayan adentrándose a conocer más la palabra de Dios, Dios por medio del Espíritu Santo les va a ir revelando más estos misterios, pero al final de esta catequesis ustedes podrán ver de una manera un poco más explicada lo que fue este milagro, acompañado de otros milagros
y lo que es la gran fiesta de Corpus Christi, que se lleva a cabo debido a estos milagros que hubo de la presencia eucarística real de nuestro Señor Jesucristo, y cuando en momentos que la gente dudaba, se hizo presente por medio de este gran milagro. Ya para finalizar, vemos que nos queda en el número 2 que nos comprometemos. Puedan hacer ustedes ese compromiso de ir a adorar a Jesucristo, que está vivo y presente en la Eucaristía, y sobre todo en la misa, que cuando estamos atentos a que no va a ser la misa, nos hinquemos, ¿sí? No es necesario que mamá ni papá nos estén jalando las orejas para que nos estemos hincando, porque es un modo de reconocer la presencia real de nuestro Señor Jesucristo durante la misa. Y en el número 3, en lo que celebremos en torno a este dibujo de la custodia que dice ahí, en la que se expone el Santísimo Sacramento, cada uno firmará si cree que afirma esta frase. Cada uno firmará si cree lo que afirma esta frase. Yo creo que estás real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Aumenta cada día mi fe, Señor. Realmente, si tú crees esta catequesis que estamos dándote, después de que hayas visto también ese video, haz eso que te está diciendo esta celebración para que tú puedas vivir cada vez más tu fe. Pues bueno, vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración, y también a Mamita María para que nos siga ayudando a aceptar a Jesús en nuestro corazón. Vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a decirle a nuestro Señor Jesús, con esa misma oración que Él nos enseñó, para que nos siga aceptando en su corazón, y que nuestro corazón se haga de carne y pueda Él entrar a Él, a este corazón, a tu corazón. Y vamos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén.